Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones en este día lunes 7 de agosto del año 2023, arrancando prácticamente semana y dentro de la liturgia la semana 18ª del tiempo ordinario en este momento y en este día, pues estamos agradeciendo a Dios al iniciar una semana civil, tal vez una semana laboral, una semana con sus afanes, con sus cosas, con sus preocupaciones, pero también sabemos y confiamos que en el amor de Dios cargadísima de bendiciones. Qué gusto saludarte y poder pues compartir justamente esta experiencia de fe y esta reflexión al Evangelio. Justamente el texto que hoy la liturgia nos regala, pues es el texto o el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es cierto que, bueno, tenemos una versión tal vez un poco más extendida, un poco más llena de detalles, tomada del Evangelio según San Juan, pero hoy vamos a ver el texto de la liturgia desde San Mateo. San Mateo nos regala una versión tal vez un poco más resumida en ciertos detalles, en ciertas conversaciones, pero a la larga pues sí nos mantiene la esencia fundamental de este milagro en partida de tres realidades muy importantes. En primer lugar, la necesidad de Cristo de acercarse a aquel que lo necesita. El Señor está compartiendo con la comunidad, está viviendo, dándole la buena nueva, pero Él también entiende y se da cuenta que unido a, a ese anhelo de trascendencia, ese anhelo de fe, también hay relacionadas necesidades físicas. Es parte de la experiencia, que si bien es cierto, no son más importantes que las necesidades espirituales. Bien dice justamente Jesús, de preocúpense por aquello que mata el alma, no tanto por aquello que mata el cuerpo. Pero también Él entiende que el ser humano necesita de muchas cosas para poder subsistir y mantenerse. Entonces, pues bueno, el Señor se da cuenta de eso e invita a sus apóstoles a que les den de comer, de que puedan alimentar al grupo que está alrededor de Él escuchando sus enseñanzas. La respuesta de los apóstoles en este caso no es que son demasiadas personas. No tenemos justamente nada que ofrecerles. Solo hay por ahí 5 panes y 2 peces, pero verdaderamente eso no es representativo para tanta gente. Pero lo cierto es que inclusive ya desde la fe sabemos que el número que implica justamente ese alimento, 5 panes y 2 peces, nos recuerda el 7 al sumarlos, que es decir, un alimento perfecto. Ya también veíamos anteriormente en la primera lectura que hoy también meditábamos al pueblo de Israel quejándose, porque si bien es cierto, Dios le estaba dando el maná para pues alimentarse en ese peregrinaje, recordemos que ellos no tenían oportunidad porque pues eran peregrinos a lo largo del desierto buscando llegar a Canaán, su tierra prometida. El pueblo no tenía oportunidad de sembrar, no tenía la oportunidad de producir. Y claramente, pues ante esas circunstancias era muy claro que podían morir de hambre. Entonces, ante la súplica que se da, el Señor les envía en primer lugar lo que llaman el maná, que el maná es como, ¿qué es esto? Eso está pues justamente, de hecho decía Raniero Cantalamessa y no recuerdo qué otro, pues justamente predicador al respecto, que el tema y el nombre de maná lo que nos lleva es a un tema de pregunta, como ¿qué es esto? Pero es algo que Dios nos ha dado y que justamente nos permite alimentarse. Pero ante el hombre es insatisfecho por experiencias y también por esa necesidad de crecer, que en un momento determinado pues se cansa, por decirlo de alguna manera, del maná y quiere algo más. Entonces ya dice, y él pues se aferra a aquello de lo que vivía cuando era esclavo y pide carne, y a lo cual Dios le responderá. De momento, el texto de hoy pues se limita a ese momento de Moisés de frustración donde logra o se encuentra con esa incredulidad muchas veces o esa insatisfacción del pueblo de Israel, que al final es una insatisfacción propia del ser humano. El ser humano siempre busca más. Y Dios lo entiende, Dios lo sabe, y por eso intenta en ese aspecto pues acercarse a nosotros y darnos justamente aquello que requerimos, pero sobre todo entendiendo que lo más primordial es la fe, porque en la fe encontramos verdaderamente que Dios va más allá inclusive de nuestras propias mentalidades, de nuestras propias iniciativas, y que inclusive nos da más de lo que queremos pedirle o más de lo que necesitamos.
Pero bueno, ya volviendo al Evangelio, Jesús dice, no, pues ante la incredulidad también, ante la duda de los apóstoles de que con 5 panes y 2 peces, pues evidentemente era normal y si nos vamos a la lógica humana, era claro que no iba a alcanzar, ni siquiera alcanzaba para el grupo de los 12 para que pudieran alimentarse como correspondía. Pero Jesús dice algo, tráiganmelo. Y bueno, pues en ese tráiganmelos hay 2 aspectos importantes. Es cómo Jesús quiere que nos entreguemos a Él, que le demos lo que somos, no que le demos mayor vuelta. No es que tengo tal cosa, no es que tengo tal defecto, no es que tengo tal problema, no es que tengo tal carga, no es que todavía no he sanado esto. Vengan, tráiganmelo. Y en el te traer, y ante esa orden, pues evidentemente se necesita una respuesta. ¿Cuál es tu respuesta que Dios hace cuando te dice, ven, tráeme lo que tienes, tráeme lo que cargas, tráeme lo que puedas ofrecerme? Ahí también tenemos que entender que para que el milagro se realice, Dios está dispuesto a poner todo lo que está de su parte, que es muchísimo, pero para el actuar de Dios dentro de ese respeto que Él nos tiene y amor, necesita también una, pues, iniciativa de nuestra parte, un acercamiento de nuestra parte, un punto de llegar y decir, ok, Señor, aquí tengo lo que soy. Y vean qué interesante lo que hace Dios. Cristo dice que toma justamente esos panes y esos peces tan despreciados, tan subvalorados, que no alcanzaban y demás, y hace la bendición. Qué importante es aprender a bendecir a Dios en todo momento de nuestra vida, incluso en aquellos momentos donde nos sentimos que pues tal vez las cosas no están saliendo bien, cuando tal vez sentimos que inclusive Dios está lejos de mí o no me entiende o no sabe lo que quiero y demás. Ahí también es importante aprender a bendecir. ¿Por qué? Porque es incorporar a Dios en aquello incluso que pueda ser insuficiente. Pero lo cierto es, y el Evangelio hoy nos lo enseña, para Dios nada es insuficiente siempre y cuando se lo podamos entregar. Para Dios no hay nada imposible, exceptuando aquello en lo que querramos bloquear su capacidad, porque Dios es un caballero y en su amor nos da el libre albedrío de poder decir si quiero o no quiero participar de esto que Dios tiene para mí. Si quiero o no quiero dejarme llevar por aquello que Dios tiene dispuesto en mi vida. Pero lo cierto es que Dios, independientemente de sus realidades, qué tan fracturados, qué tan debilitados, qué tan equivocados, qué tanto hayamos fallado, Él siempre Él bendecirá a Dios por la oportunidad de trabajar en nosotros y trabajar con nosotros. Y vean qué interesante. A partir de la fe, de llevar, presentar al Señor lo poco que podemos darle, Él hace algo que inclusive pues termina siendo hasta más de aquello que en su momento se presentó. 12 canastos dice que resultaron de aquellos 5 panes y 2 peces. Muy probablemente esos 5 panes y 2 peces no llenarían ni uno. El 12 significa también elección, el pueblo de Dios. Recordemos que el Antiguo Testamento estaba formado por 12 tribus. El Nuevo Testamento nos recuerda a los 12 apóstoles que se encargarán de anunciar a toda la humanidad el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué podemos entender? Que Dios siempre cuidará de su pueblo. Y nosotros somos parte de ese pueblo, por tanto, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de mí. Que en esta semana que iniciamos y a la luz de este milagro que podemos pues justamente reflexionar, un milagro que lastimosamente hoy muchos teólogos modernistas dicen que no existió, que quieren pues justamente cuestionar todo lo que Cristo ha hecho, como si Cristo al ser Dios no fuera capaz de todo. Pero bueno, eso será un tema de otra reflexión. Pero que al entender verdaderamente este milagro que Dios ha hecho, podamos tener la confianza de saber cuántos milagros Dios puede hacer en nuestra vida si nos diéramos la oportunidad de entregarle lo que somos, de no tener miedo, de simplemente decirle, Señor, aquí están mis 5 panes y mis 2 peces, actúa y haz lo que quieras. Que Dios te bendiga y yo sé en fe que Él está actuando en tu vida. Aquello que necesitas, aquello que anhelas, el Señor ya lo está construyendo. Bendiciones.